Bueno, muy bien. Jóvenes, buenas noches. En este caso, lo que viene a ser el contenido de la materia, como bien saben, esta parte de los apuntes ya lo hemos visto en las anteriores clases. Hay ejercicios del ingeniero Zuna como también de la ingeniera Garzón. Como bien mencionaba, les comentaba que había que elegir un horario, ¿no? Y con los del ingeniero Zuna hemos determinado un horario que va a ser los lunes en la noche, algo de las 6:15, 6:30, no me equivoco. Eso va a ser presencial, ¿ya? Los que se encuentren en las universidades ahora pueden asistir, no hay ningún problema, si tienen dudas. A partir de esa hora, 6:15, 6:30, más seguro, yo voy a estar dando clases en la facultad. Así que damos a las 6:15, ¿ya? Eso es más que todo, para los del ingeniero Zuna o, como bien recalco, yo soy el auxiliar de los dos docentes. El avance es el mismo, por si acaso. No tengan miedo de que el otro docente avance diferente, es lo mismo el avance, ¿vale? Por eso a los dos les hago asistir a la misma clase, ya que es lo mismo. La única diferencia es que ustedes tienen que aprender, obviamente, a manejar lo que son los diagramas de flujo. Tal vez los del ingeniero Zuna están viendo un poco de teoría, siempre al inicio se ve teoría, pero tienen que manipular los diagramas de flujo. Entonces, van a ver en la parte de ejercicio del ingeniero Zuna, por ejemplo, normalmente hay tres procesos esenciales en todo ejercicio. Aquí hemos hecho un montón de ejercicios, pero son como referencias para que lo tengan ahí. ¿Ya? Estos ejercicios normalmente lo he hecho en alguna clase, así como ahorita virtual. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El primer parcial, tanto para la ingeniera Garzón o la ingeniera Zuna, se basa en lo siguiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el parcial nos sirve de mucho porque ahí se ve la nota de la materia. Y obviamente yo les había comentado, si en el futuro quieren ser auxiliares, depende mucho de cuánto o cómo te fue en tu materia, con qué nota pasaste, digamos, te ayuda harto con unos puntos extras, digamos, ¿ya? Y normalmente en algún ejercicio en concreto siempre hay la parte del análisis, donde aquí pensamos, razonamos de cómo vamos a armar la lógica, aquí un poco a razonar de, las de los parámetros de entrada y parámetros de salida. En la parte del análisis, luego viene el diagrama de flujo. Aquí es donde nosotros tratamos de armar los procesos secuenciales. Cuando digo secuenciales, que hay un proceso, luego hay otro proceso, luego hay otro, y así, ¿no? Se va encadenando uno de los procesos. Y aquí reflejamos el diagrama de flujo. Una vez que ya diseñamos el diagrama de flujo, pasamos al inciso C, que es la prueba de escritorio. Lo cual la prueba de escritorio nos garantiza, es como que tratamos de hacer pequeñas pruebas acá abajo para ver si es que realmente estamos esperando el resultado deseado, ¿no? O la solución al problema. Esa es la prueba de escritorio. Y lo último ya viene a ser la implementación. Normalmente esta parte de acá, implementación, no sé si les mandé en el grupo, les dije vayan aprendiendo Pascal. El tema de Pascal viene a ser todos estos códigos que están acá. Por ejemplo, a ver, voy a copiar uno de estos, así para que tengan una introducción, para que vean de qué se basa la materia. Y ya luego empezamos. ¿Ya? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha muy bajo? Se escucha bien, no hay problema. Está bien, gracias. De todas formas, es para que tengan una idea de qué se basa la materia y bueno, para que cada uno pueda aprender por su cuenta. De momento, eso, hasta que vaya abriendo otro programa. Lo siguiente, entonces, en todo este trabajo de la materia, ustedes van a hacer estos tres pasos, siempre van a hacer estos tres pasos. El análisis, bueno, los de Garzón no hacen esta parte, o sea, la ingeniera asume que siempre lo hace, ¿ya? Pero los del ingeniero Zuna siempre lo tienen que hacer. Entonces, estos son pasos esenciales que determinan, ¿no? Por eso a la hora, por ejemplo, yo cuando me postulé para ser auxiliar, obviamente tuve que hacer mi examen, análisis, proceso y todo. Y obviamente el que esté mejor hecho lo van a elegir como auxiliar, digamos, ¿no? Disculpe, auxiliar. Para nosotros, el ingeniero Zuna nos enseñó primero a hacer el requerimiento. Está bien, está bien.
La parte del requerimiento es una parte donde simplemente vemos lo que son, qué es lo que nos están pidiendo, digamos, ¿no? Entonces, eso es parte del análisis, digamos. Entonces, lo separamos un sectorcito nomás, como requerimiento y qué es lo que nos piden. Y en base a eso, vamos haciendo el análisis completo. Está bien, está bien. Es como decirte, vamos a ir a la tienda, digamos, ¿no? Entonces hay que ver, pero ¿a qué vamos a ir a la tienda, digamos? La tarea es ir a la tienda, pero hay que ver para qué, ¿no? Entonces, lo mismo, aquí hay que analizar, pero hay que ver qué analizar. Ya, ese tema. Ya, bueno. Entonces, bien, por ejemplo, fíjense un pequeño detalle les voy a comentar para que tengan una idea de que hasta dónde vamos a llegar en la materia y, y para qué nos va a servir esto de la implementación igual. ¿Ya? Y los que están ahorita con Garzón igual, ¿ya? Por ejemplo, el tema de auxiliar, que si algún futuro se postulan, lo toma el ingeniero Garzón con el ingeniero Zuna. O sea que prácticamente, como les decía, son los mismos docentes que los que yo soy auxiliar. Y ya, vamos a ver. La anterior clase, lo que fue virtual, estábamos hablando un poco de las expresiones. Y esas expresiones se basan únicamente, les comentaba de cómo la computadora empieza a procesar, ¿no? Eso vimos un poco en la anterior clase. Pero eso es más en tema general, digamos, ¿no? Ya, por ejemplo, yo voy a borrar todo esto. Ya. Entonces, supuestamente el ejercicio decía lo siguiente, ¿no? Donde nosotros dábamos un monto. Si ese monto era mayor o igual a 100, se aplicaba un descuento del 10%. Si el monto era menor a 100, se aplica un descuento del 2%. ¿Correcto? Entonces, si yo ejecutaba este proceso, por ejemplo, me dice ingresa un monto, ¿no? Voy a ingresar el 98. Y me dice se realizó el descuento de 1,96 bolivianos. ¿Eso es por qué? Porque el tema de que me decía que si el monto era menor a 100, aplicaba el del 2%, ¿no? Por eso. Entonces el descuento del 2% obviamente es 1,96 boliviano, digamos, ¿no? Si hablábamos en boliviano. Entonces, si se dan cuenta, aquí hace un cálculo ya establecido. Ingresamos otro monto, digamos, y dice, si el monto es mayor o igual a 100, aplica un descuento del 10%, digamos. Si fuera 100, sería 10 bolivianos, ¿no? El descuento. Entonces, eso nos ayuda mucho para ver si el código está arrojando los resultados correctos, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí vamos a llegar prácticamente. Aunque de momento nos vamos a centrar únicamente en este proceso, ya, el proceso de ingeniería. El proceso de ingeniería se basa únicamente en analizar el problema ver los requerimientos, luego pasamos al diagrama de flujo y luego pasamos a la prueba de escritorio, ¿no? Entonces, en la prueba de escritorio nosotros vamos a ver lo siguiente, ¿no? Yo ¿qué ingresé hace un momento? 550, ¿no? Digamos un ejemplo, ingresé 550. Luego se me hizo un descuento de 55 bolivianos y por lo tanto en la pantalla me mostró, se realizó el descuento de 55 bolivianos, ¿no? Normalmente en la prueba de escritorio yo voy a tratar de hacer todos estos pasos de acá. O sea, entender cómo hacemos este diagrama y esta es la prueba como que diciendo, mi diagrama está bien hecho, ¿no? Esta parte de acá está bien hecha. Una vez que ya completemos todo eso, el inciso A, y luego el B, luego el C, son secuenciales, hacemos el diagrama hacemos la implementación, ¿ya? Y simplemente es pasar este diagrama a código, ¿ya? Pero este código, obviamente han debido ver lenguajes de programación, no sé, tal vez han debido ver Python, C Sharp, digamos, ¿no? Java. Entonces, el lenguaje que vamos a usar se llama Pascal, ¿ya? Entonces, por su cuenta, cada uno vaya viendo para ver, por ejemplo, qué hace, para qué es este procedure, qué es var, digamos, esas cositas se ven en el lenguaje de Pascal. Y normalmente la Inge o cualquier docente no les va a enseñar a profundidad eso, así que véanlo por su cuenta. Un cursito de YouTube, siempre hay cursitos, véanlo a modo de su tiempo, ¿no? Disponible, ¿ya? Entonces, de momento nos vamos a centrar en esta parte importante, que es lo esencial del primer parcial. En su primer parcial van a hacer esto, el A, el B y el C, ¿ya?
En el segundo igual va a ser, o sea, todo el área de la materia se basa en eso. Problema, luego del problema hay que sacar el análisis, el diagrama de flujo, la prueba de escritorio y el código. Bien, entonces, hasta aquí. Espero que le haya quedado claro el panorama de la materia. Todo esto se basa en sí la materia. Pero lo esencial, ahorita lo que necesitamos enfocarnos son en los parciales, el primer parcial, que es todo esto lo que abarca, los tres pasos, ABC. ¿Ya? Ahora sí, les pregunto a los de la ingeniería Garzón, ya que ellos tienen ejercicios que ya están, digamos, un poco más adelantados en avance. ¿Cómo cómo lo vieron su práctico? Creo que me pasaron un práctico. ¿Qué ejercicio vamos a hacer? No sé. ¿Lo revisaron? Me compartieron esto. Los de la ingeniería Garzón, por si acaso. Aquí hay como 30 ejercicios más, debe haber. No, 40, debe haber 35 ejercicios. Bien, vamos a hacer entonces, como nadie dice nada, entonces me imagino que en su momento vamos a hacer su práctico, no lo han hecho, tal vez ni lo han revisado. Ajá. Entonces, les pregunto porque por ahí hay algún ejercicio que lo vieron complicado, digamos, ¿no? Y obviamente. Disculpe, auxiliar, una pregunta. Para lo que somos ingenieros, ¿qué nos recomienda usted aprender primero, el Pascal o el P6? Ah, ya. Es que si se han dado cuenta, ¿qué hace el PCI? ¿Qué proceso de estos hace? ¿Hace el análisis? No. ¿Hace el diagrama de flujo? Sí, ¿no? Esta parte lo hace, ¿no? Sí, el diagrama yo lo he visto, digamos, Ajá, en el P6. correcto. Entonces el PCI nos ayuda mucho a poder diagramar, digamos, ¿no? Más rápido en computadora. Entonces el PCI solo se encarga del diagrama, digamos, ¿no? Entonces ya Pascal ya es el otro paso que le viene a hacer la implementación en código. Aunque sabemos que si lo hacemos bien en el diagrama en PCInt, obviamente nos arroja unos resultados similares, ¿no? Pero al final de cuentas, las aplicaciones móviles, las páginas web, se hacen en código, así en código. Entonces, esto es como una introducción para ver más adelante lo que les va a esperar, digamos. Así que, de momento, el PCInt solo se encarga del diagrama. Bien. ¿Alguien quiere decir algo? Creo que levantaron la mano. A las 7 dice Daniel. Bien. Entonces, lo que están con el ingeniero Zuna, yo les aviso desde ahorita, antes de iniciar con el ejercicio. Igual ellos tienen su práctico, ustedes tienen su práctico, ¿ya? Eh, a ver, modelo de apoyo, a ver, Martín, espérenme, que voy a ver ya. Este enlace de acá, de introducción a la informática, yo se los compartí en Classroom, ¿ya? Podemos hacer las 27. Nos va a tomar tiempo hacer todos esos ejercicios, no es así de fácil, ¿ya? Entonces, Disculpe, ¿mandó un link de Classroom usted? sí, revisen el grupo de WhatsApp, ahí en la descripción del grupo hay un link. Ah, no, no hay, ¿no? A ustedes no les pasé. Ya. Les voy a pasar ahorita ya un link de Classroom. No sé por qué. A ustedes fue lo único que no me olvidé compartirle, creo. A ver. Región informática zona. Ya. Aquí quiero ver cuántas personas hay. 98. Ya. Pasa que tiene un límite, creo que 200 o 300 llega. Si llega a ese límite ya nadie más ingresa. Ya. Se los voy a dejar en la descripción del grupo ya, para que lo tengan ahí. Me había olvidado. Ahora, en este Classroom van a encontrar obviamente las ayudantías grabadas de otro semestre, por si quieren verlas, y los modelos de exámenes que igual son del ingeniero ya, o sea, modelos de exámenes que practicar, ¿no? De otro semestre. Luego los apuntes es todo lo que hago acá. Todo lo que están viendo ahorita son parte de los apuntes. Después, hoy aquí hay una parte de Delphi por si, o sea, Delphi es lo que yo trabajo acá, este, este programa, por si quieren instalarlo, ¿no?
Y obviamente esto es otra lista de identidad de otros docentes cuando era docente del Inge Contreras, pero por si les sirve. De todas formas, hay una parte de modelos de exámenes, ahí entran al Drive. Y aquí tienen la parte de, buscan su docente obviamente, ¿no? Por ejemplo, Inge Suna tiene modelos, vámonos a apuntes, no, a ver dónde era, a ver, creo que es apuntes, en apuntes. Hay una parte aquí que dice PRAN. Entonces, este es un práctico de 120 y tantos ejercicios. Entonces, este es su último práctico que el ingeniero les va a pedir a ustedes. En sí, creo que es que el pasa que los del ingeniero Zuna creo que tienen 20 o 15 puntos de parte de práctico. Así que este es los que son 4 prácticos. Los otros son sencillos. Pero este sí se los va a mandar. No el ingeniero, sino tal vez alguno que maneje Hay un tipo que maneja las notas del ingeniero. Entonces, ese tipo les va a mandar el Sí, práctico. de eso le iba a comentar yo. El ingeniero nos mencionó que nos iba a dar un práctico de 120 ejercicios, pero la pregunta sería, ¿usted nos ayudaría con ese práctico? Obviamente, en anteriores semestres hemos estado resolviendo uno que otro ejercicio. O sea, hay uno que otro resuelto. Así que la idea de ustedes sería simplemente ver qué ejercicios faltan o cuáles no, o cuáles los ven difíciles y obviamente en base a eso ya ir resolviendo más, ¿no? Y Esa sería la idea. disculpe, para un adelantado, ¿en qué se hace este práctico? ¿En computadora o a mano? Obviamente necesitan hacerlo así, ¿no? O sea, los pasos que les había mencionado. Estos 3 pasos, obviamente si lo hacen a mano, obviamente lo van a hacer a mano. Porque el diagrama no lo vamos a poder hacer en esto. A no ser que le impriman el diagrama, no, ¿no? Pero obviamente la parte de esto igual lo van a poder tener que hacer a mano. Normalmente lo hacen el examen, igual lo hacen a mano, pues. Pasa que se lo hacen en computadora. Obviamente el examen no lo dan en computadora. O al menos no esta parte, digamos. Esto es en hoja. Entonces, yo les recomendaría que lo hagan a mano, a modo de práctica, digamos. Ya, no es la gran cosa. Bien, entonces yo nomás les aviso de entrada, ¿no? Que tienen un práctico así, tienen que ir resolviendo, tienen ahí las clases de otro semestre igual. Ya. Lo mismo con esto, digamos, ¿no? Por ejemplo, ahora sí, eso era todo lo que le quería decir los del ingeniero Zuna. Ahora entremos a los de Garzón, que ellos tienen práctica ahorita, sí o sí. Que ustedes vayan viendo cómo lo hago y en base a eso van a poder hacer los demás igual. Es prácticamente lógica, no es que son ejercicios matemáticos que siguen una fórmula, ¿no? Aquí es más lógico, ¿ya? Pero le decía, todos los enlaces de los programas, por ejemplo, más que todo esto lo ocupan Garzón, ¿ya? Este de acá lo ocupa más que todo Garzón. Lo eliges una casi más en teléfono, nada más. Lo pueden usar si no tienen computadora, ¿ya? Ahora, empecemos, dijeron las 7, ¿ya? Entonces, yo voy a buscar de aquí el ejercicio número 7. Por ejemplo, decía las 7 lo siguiente, ¿no? Es simplemente entender, ¿no? Aquí dice la ecuación cuadrática. ¿No hicieron esto con la ingeniera antes de empezar? Los de la ingeniera Garzón. La ecuación cuadrática no. Todavía no hicimos. Cuando ustedes ingresan esto, les arroja dos resultados, No. ¿no? En matemáticas. ¿De acuerdo? A ver, creo que lo tengo por acá. De todas formas, a ver, no con Garzón. Modelos, creo que lo digo modelos. ¿Es este? Ah, es este. Ya. En base a este ejercicio fue un parcial de un semestre. En su momento, ¿no? En su momento. Virtual, obviamente. Miren, fíjense lo siguiente. Me dice hacer un algoritmo y prueba de escritorio para encontrar las raíces de las ecuaciones cuadráticas y también mostrar todas las restricciones en mensaje. O sea, si se ponen a pensar, es prácticamente lo mismo. Calcular las raíces cuadráticas, o sea, tenés que calcular esto, obviamente, ¿no? Pero en matemática, estas ecuaciones tienen restricciones. Por ejemplo, ustedes no pueden dividir 9 entre 0. Da un error, ¿no? Si dividen algo entre 0. Usan la calculadora, cualquier calculadora que tengan. Hay restricciones, obviamente, ¿no? Si dividen, digamos, 5 dividido entre 0, lo dividen, ¿verdad? No se puede dividir entre 0. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que obviamente la computadora lo puede hacer,
pero obviamente hay que notificarle. Este me está notificando, me dice, mira, vos no podés calcular este resultado porque obviamente no se puede hacer esta operación. Lo mismo acá, esta ecuación tiene restricciones. Entonces, en base a esas restricciones, ustedes tienen que decir, obviamente aquí dice calcular. Ya, una cosa es calcular, otra cosa es mostrar los errores o las restricciones que no se pueden hacer como me hace la calculadora. Y ahí empezamos a pensar un poco, ¿no? Ya. Por ejemplo, aquí no hay nada de, ¿cómo se dice? De error es un número complejo y la verdad no estoy muy al tanto de eso. Eso creo que lo ven bueno, sí son números, ¿no? Pero no estoy seguro. Podrían googlearlo, digamos. Pero ese es el ejercicio, ¿no? Entonces, si se ponen a pensar, normalmente, normalmente, vamos a arreglar esto, una parte del análisis vamos a hacerlo. A ver, quiero buscar la fórmula cuadrática, ¿ya? Voy a buscar la fórmula cuadrática. Fórmula, fórmula de la ecuación cuadrática. ¿No? Es esta de acá. Bueno, esta, digamos. Copiamos la imagen, lo pegamos acá para tenerlo de referencia. Pegar como imagen. Ya. Entonces, si se ponen a pensar, eh, esta es la fórmula de la ecuación cuadrática. ¿Vale? Ahora, la pregunta es cómo nosotros podemos decirle, podemos hacer un diagrama donde podamos representar este problema y poder, digámoslo así, evitar las restricciones, ¿no? Entonces, déjeme acá. Entonces, aquí nosotros empezamos a pensar un poquito y empezamos acá, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, pónganse a pensar nomás, ¿no? Olvidemos un rato de ejercicio, cosas así. ¿Cuál sería acá el requisito? ¿Qué nos están pidiendo? Primero hay que entender el problema, ¿no? Nos está pidiendo, digamos, obviamente encontrar las raíces. Aquí nos dice, ¿qué está? Calcular las raíces, ¿no? Entonces aquí, como tarea me dice calcular las raíces, ¿no? De la ecuación cuadrática. Obviamente pueden ser dos, como puede ser un valor, ¿no? Pueden ser dos o puede ser uno. Entonces, ¿qué es lo que procedemos a hacer? Ese es mi requisito, eso me está pidiendo hacer. Ahora yo tengo que pensar, ¿cuántas variables estoy necesitando? Tengo A, tengo B y tengo C, ¿no? Entonces, la ecuación cuadrática necesita tres valores de entrada. Entonces, yo aquí vengo y digo, a ver, vengo acá y digo la entrada, ¿no? Entonces, me pongo acá a diseñar, digamos, ¿no? A diseñar cómo va a ser mi entrada. Entonces, aquí donde me pongo a pensar y digo, a ver, ¿qué voy a ingresar? Entonces, voy a ingresar tres variables, ¿no? A, la B y la C. Tres variables. Entonces, aquí digo, a ver, como entrada necesito el primer cuadradito, digamos, ¿no? Necesito valor para A, valor para, digamos, ¿no? Así. Esto lo voy a copiar. Sí. Y aquí empezamos a diseñar. Empezamos a diseñar. Aquí voy a ingresar un número. Luego aquí voy a ingresar otro número. Y luego aquí otro número. Son tres números, ¿no? Valor para A, para B y para C. Entonces, a partir de ahora ya podemos decir, vamos a ingresar a para A, digamos, ¿no? Para B y para C. A partir de ahora ya podemos diseñar, digamos, esto es mi entrada. No se olviden, Garzón, de la ingeniería Garzón no les explica detalle esto, pero es bueno que le entiendan para qué sirve. La entrada, ¿qué tipos de datos voy a ingresar? ¿O cuántas variables voy a ingresar? ¿Ya? Entonces, una vez declarada la entrada, yo tengo obviamente cuántos, tres variables, ya, correcto. Ahora, ¿qué tengo como salida? ¿Qué voy a retornar como salida?
¿Alguien sabe cuántos valores me arroja la ecuación cuadrática? ¿Alguien? Matemáticas están viendo, creo, cálculo, ustedes están más al tanto. Dos en un caso, ¿no? Correcto. Normalmente ahora hay que ver en la salida. En la salida tengo yo dos posibles resultados, ¿no? Entonces tengo dos posibles resultados que puede ser, digamos, x1 y x2, digamos, ¿no? Resultado de la raíz. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a mostrar aquí igual otros dos resultados, ¿no? O sea, analizando el problema son dos resultados. Y de igual forma, digamos, ¿no? De igual forma son dos resultados, por lo tanto la salida vendría a ser equivalente a eso. ¿No? Dos salidas, x1 y x2. Ahí va a ser el número del resultado. Entonces, ya definimos el análisis, los requisitos, la entrada y la salida. Ahora, la cosa es ver cómo vamos a poder plasmar esta ecuación. Y ahí viene mucho lo que tiene que ver el, ¿cómo se le dice en este caso? El tema de cómo lo vamos a agrupar, digamos, ¿no? ¿Cuál vamos a hacer primero? Primero vamos a hacer la raíz o vamos a hacer el denominador. Entonces, ahí es donde nosotros pensamos y decimos lo siguiente. Normalmente aquí, por ejemplo, yo no ocupé ningún tipo de raíz, digamos, ¿no? Simplemente lo hice por hacer. ¿Ya? Por ejemplo, R es el denominador. Ya, asumamos lo siguiente, hagamos lo siguiente. Aquí dice R, ¿no? Entonces yo aquí puedo pensar y digo, a ver, aquí dice que R va a ser B por B. Entonces, ya. Eso es lo siguiente. Hay otro detalle aparte de ello. La raíz, ¿hay raíz de cuánto? ¿De número negativo? ¿Alguien sabe? Raíz de número negativo hay. Que yo sepa, ¿no? No hay raíz de número negativo. Raíz de cero sí hay, es cero. Pero raíz de número negativo no hay. Entonces aquí hay otro error, ¿no? Hay otro detalle, ¿no? Entonces, hay otro detalle donde yo voy a asumir lo siguiente. Voy a decir, mira, voy a tener una variable R. Obviamente aquí va a ser lo siguiente, ¿no? Aquí puedo decirle, miren, leer a leer. O sea, aquí puedo decirle A va a ser igual al inicio a leer A, digamos, ¿no? Luego tengo a B, va a ser igual a leer B. ¿Qué es lo que hace? Obviamente ingresamos el 20 y ese 20 le dice leer 20 y el 20 se lo va a pasar a. Le va a decir, ah, mira, 20 va a tener, ahí la va a tener al 20. Así, digamos, ¿no? Eso es leer. Leer datos. Luego tengo C, le voy a dar a leer C. Correcto. Y así, simplemente. Ahora, voy a tener otra variable. Digamos, aquí vamos a poner bar de variables. Bar. Y aquí vamos a tener otra variable. Le vamos a poner R. R. Entonces, al inicio, R cuánto va a valer. Obviamente, R va a ser el cálculo de esto. De todo esto. O sea, R va a ser igual a AB al cuadrado menos 4 por A por C. Entonces, eso es para mí lo que viene a ser R. ¿Ya? La parte dentro de la raíz. Eso es para mí R. ¿Ya? Entonces, aquí yo simplemente digo lo siguiente. Entonces, esto para mí es R. Y digo, mira, al inicio R va a ser eso. R va a ser ese valor. R va a tener esto. ¿Ya? Y obviamente, ya, eso es R. Lo que está dentro. Pero R tiene otra condición, ¿no? ¿Qué otra condición tiene R? Donde preguntamos si R es menor a 0, ¿qué va a pasar? Si R es menor a 0. ¿Qué tendría que decirle al usuario? Tendría que decirle, mira, no puedes calcular una raíz de 0, ¿no? Como me dijo la calculadora, no puedo dividir entre 0, lo mismo. Tendría que decirle, no podés dividir entre, o tu resultado no puede ser, no ocurrió un error al calcular la raíz de R, digamos, ¿no? O ocurrió un problema al momento de hacer este cálculo. Entonces yo aquí le puedo mostrar el error, digamos, ¿no? Desde acá mostrar el error, digamos, ¿no?
entre error. ¿Ya? Mostrar error, digamos, ¿no? Obviamente siempre y cuando esto sea verdad, de si esta condición se cumple, de que r es menor que 0, obviamente tengo que mostrar un error, ¿no? O sea, no hay raíz de 0, o sea, la raíz no hay raíz negativa de un número negativo. Ya. Luego, esa es una condición. Luego la otra, a ver si no me equivoco, tiene que ser diferente. ¿Dónde está? Ya. Lo siguiente. ¿Qué les dije hace un momento? No hay división entre 0, ¿no? ¿Correcto? No hay división entre 0. Entonces aquí va a haber una variable a, digamos que va a ser a. Va a haber un detalle para a. Si a es diferente, o sea, si a es igual a 0, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, si divido algún número entre 0, va a ocurrir un error, ¿no? Entonces, si a es igual a 0, fíjense a. ¿Qué cosa es a? A es el denominador. ¿Por qué? Porque si le colocan a 0, 0 por 2 me da 0. Y toda la división entre 0 obviamente da error. Por eso les digo. A, si es igual a 0, ¿qué va a pasar? Mostrar error, digamos, ¿no? Mostrar, o en todo caso imprimir. Mostrar o imprimir, son sinónimos, ¿ya? Mostrar o imprimir. O imprimir, digamos. Imprimir, ¿ya? Y aquí muestran el error. ¿Qué tipo de error ha ocurrido, digamos, ¿no? Normalmente cuando ustedes se registran en cualquier, digamos, que entran a su Facebook, tienen que colocar sus credenciales correctas, ¿no? Si no, le va a mostrar un error de que contraseña incorrecta, cosas así. Son precondiciones. Lo mismo acá, son precondiciones que tenemos que validar. ¿Ya? Ese es el detalle de A. Después de estas dos, creo que no hay ninguna más. ¿Ya? Si todas estas dos están correctas, obviamente pasamos al diagrama de flujo. ¿Ya? Y acá es lo siguiente. Digamos que toda esta parte fue la parte de mi análisis. Obviamente tuve que leer las tres variables. Luego, si A es igual a 0, vamos a mostrar el error. Al finalizar, obviamente hay estos dos pasos más, ¿no? Donde yo aquí, obviamente, podría decir, digamos, podría decir lo siguiente, ¿no? Podría decir que, obviamente, como más, menos, ¿no? Entonces, fíjense que tengo x1 y x2. Aquí tengo x1 y x2. Entonces, lo único que cambia es este signo de acá. Este signo de acá se va a hacer positivo o va a ser negativo. Entonces vengo acá. Obviamente aquí tengo R. Tengo R. Ya. R. Esto es R. Menos B más la raíz de R. Entonces aquí sería x1 va a ser igual a menos B más, digamos, ¿no? Menos B más la raíz de ¿qué? La raíz de R. ¿Ya? Ese es mi x1. Y a eso le tengo que aplicar una división. Voy a aplicar la división de ¿cuánto? De 2 por A. Entonces aquí le coloco. Le aplico una división de 2 por A. O 2 por A. ¿Ya? Y aquí pueden encerrarlo obviamente entre paréntesis. O sea, si se han dado cuenta, la parte de expresiones que ustedes han hecho antes del diagrama de flujo, donde cómo analiza la computadora, por ejemplo, si lo dejan así tal y como está, les va a salir error, ¿no? ¿Se dan cuenta o no? ¿Por qué? Porque primero tenemos que colocar o hacer primero el numerador y luego recién al final el denominador. Si ustedes lo dejan así, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué se va a hacer primero? Los de Garzón. Tengo suma, tengo división, tengo multiplicación. ¿Cuál se va a hacer primero? La suma. No se va a hacer la suma. Hay un detalle. ¿Ya? Por eso fue su primer contenido del avance de ustedes, fue este tipo de expresiones. ¿Se acuerdan? En la anterior clase hemos avanzado esto, cuál se hace primero, luego cuál se hace segundo, ¿no? Este tipo de expresiones. Es para esto que lo necesitamos, para ver a cuál de estas cosas vamos a meter paréntesis, cuál necesitamos hacer primero. Entonces es para eso que
tuvieron que aprender ellos. Entonces, fíjense acá lo siguiente. Obviamente esto es x2. Y aquí le colocamos la resta, digamos, ¿no? La resta del negativo. Porque uno va a ser positivo y otro va a ser negativo. Y normalmente es lo mismo. Obviamente lo que cambia es lo siguiente. Tengo que ponerle paréntesis al numerador. O sea, si lo dejo así como está, va a ser primero esto. Luego va a ser esto de acá. Y luego va a ser todo. Y eso está mal, pues, porque la fórmula no funciona así. La fórmula me dice que tenés que primero hacerlo de arriba, el numerador, luego el denominador y recién hacer la división. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿ya? No es lo mismo, porque tengo que encerrar entre paréntesis esto y esto, numerador, y esto, denominador. Tengan cuidado con eso. Ya, una vez que me calculé el numerador recién y el denominador, recién hacer la división. Si lo dejaban sin los paréntesis, obviamente ya salía otra cosa. ¿Ya? Entonces, eso es mi cálculo. Fíjense que simplemente es leer A, leer B, leer C, los tres parámetros. Una vez que ya tienen valores los tres parámetros, vemos el tema de las condiciones. El otro tema de las condiciones. Y por último, hacemos el tema de X1, ¿no? Ya. Entonces aquí tengo X, este es X1 y otro es X2. Ya está. Ahora, luego al finalizar, tengo el resultado. Digamos, tengo el resultado. Tengo el resultado correcto, correcto. Y aquí le voy a decir lo siguiente. Ya que finalizaste, imprimir X1. Lo mismo acá. Ya que acabaste, imprimir X2. Ya, este es el inicio. Y esto es el siguiente, digamos, ¿no? Inicio, siguiente. Ya. Entonces, correcto, con eso ya hemos hecho toda la parte del análisis, digamos, ¿no? O no, mira, así hice mi análisis. Obviamente esto los de Garzón lo hacen en su cabeza, en su mente. Si tienen tiempo lo hacen en una hojita, pero esa es la parte del análisis. Una vez que ya tienen el análisis concreto, obviamente ya pueden pasar a hacer el diagrama, digamos, ¿no? Entonces, en el diagrama prácticamente es hacer esto, digamos. Entonces, diagrama de flujo, cortar, pegamos acá, este es el diagrama. ¿Ya? Yo lo voy a hacer en PCI para que hagamos una prueba de que si funciona o no funciona. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tengo lo siguiente, ¿no? Obviamente aquí tendría que colocar, ya aquí en los diagramas de flujo, normalmente los datos de entrada en PCI se representan así, con flecha hacia adentro. Aquí puedo ingresar A, digamos A, ¿no? Puedo ingresar luego B y luego C. Digamos, ¿no? Un ejemplo. Luego de haber ingresado los tres parámetros, digamos, ¿no? Y aquí recién puedo colocar lo siguiente. Voy a preguntar una precondición o en todo caso una estructura de control, ¿no? Si A es diferente de 0, ¿qué les había dicho? Si colocan A es igual a 0, ¿qué va a pasar? Si A es igual a 0, si A es igual a 0, muestra el error, ¿no? Entonces, si A es igual a 0, y aquí tengo que mostrar una salida donde voy a decir, de momento vamos a decir error, ¿ya? Entonces yo lo ejecuto, fíjense. El primer valor que me va a pedir es A. Le coloco 0. Luego coloco otro valor para B. 10. Para C, 20. Error me dice, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que A vale 0. Me dice A 0 es igual a 0. Error. ¿A ver? Entonces ya tenemos ese error. Pero, si se han dado cuenta, normalmente los errores arrójenlo por verdadero. Sí, yo creo que sí está bien, ¿no? A ver, si lo dejamos así como está. Fíjense lo siguiente. El error yo lo puse al lado izquierdo acá. Y el error aquí está al lado derecho. Normalmente traten de hacer lo que realmente quieren hacer por verdadero. Lo que realmente necesitan hacer. O
pueden hacer lo siguiente, digamos, ¿no? Si A es igual a 0, obviamente muestro el error y ahí acabaría, digamos, no hay nada más que hacer. Y lo otro, lo contrario sería hacer lo siguiente, a ver, o sea, lo contrario a esto sería hacer lo siguiente, lo vamos a ver. Si A no es igual a 0, nos vamos por falso y podríamos sacar la raíz. Aquí sacamos la raíz, le digo R va a ser igual a R. Obviamente aquí, si se dan cuenta, R es lo que haya colocado acá. B al cuadrado. Entonces, como no sé sacar acá B al cuadrado, le coloco R por R, digamos, ¿no? R por R, también lo mismo. Luego, menos 4. R por R. Colocan menos 4. Luego le colocan por A y por C. ¿Ya? Ahora aquí también hay un pequeño dilema. ¿Cuál hacemos primero? La suma, la multiplicación. Obviamente primero queda el cuadrado, ¿no? Primero siempre hay que proteger el cuadrado. ¿Ya? Luego, a ese cuadrado le aplican menos 4 por A por C. Está bien. A ver. B al cuadrado. Antes de hacer el menos, obviamente va a ser la multiplicación, ¿no? Está bien. Está bien. Luego, está bien. Ya. Ahora, el otro concepto de R era el siguiente. ¿Qué pasaba si R era menor a 0? Mostrar error. Entonces, hago lo siguiente y digo, ¿qué pasa si R es menor a 0? Ah, ¿qué colocamos? Otro error, ¿no? Error. Ahí está. Y por el lado de falso, ahí recién haríamos lo siguiente. Haríamos lo que es esto, x1 y x2. Entonces aquí digo lo siguiente. Le digo que x1 va a ser igual a ¿cuánto? X1 va a ser igual a... Aquí lo copiaré, lo tengo aquí en código. X1. Primero que nada, ¿se acuerdan? Numerador dividido entre denominador. Correcto. Numerador menos b menos b menos raíz de r. Menos raíz, se coloca raíz ya, raíz de r. Ahí está. Luego, bueno, era más, ¿no? Aquí le puse dividido entre 2 por a. Dividido entre 2 por a. 2 por a. Correcto, ahora sí está bien. Luego hago R2. X2 va a ser igual a menos b menos raíz de r. Todo eso lo dividen entre ¿cuánto? Entre 2 por a. 2 por a. Ya tenemos lo que teníamos acá. Esto de arriba y esto de abajo. Ahora hay que imprimir x1 y x2. Ahí recién digo, hay que imprimir x1. Esto está mal. Estos son salidas. Las flechitas para arriba son salidas. Entonces aquí tengo que imprimir x1. Si quieren colóquenle como le pusimos acá. Le pusimos x1 y x2 no. Entonces le pusimos doble comilla x1, coma, dos puntitos, x1. Ya, la otra salida es lo mismo. x2, dos puntitos, coma, x2. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya habremos hecho el algoritmo. Ya, lo vamos a probar ya. No sé si se acuerdan saben sacar esto en la calculadora. ¿Alguno de acá sabe sacarlo? Se puede, pero no me acuerdo cómo se sacaba. Aquí podemos ingresar el valor de 4, 2, 5. Sale error, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, 5, 2, 4. Error me sale igual. Ya, para hacerlo más bonito, vamos a hacer lo siguiente. Le decimos acá, le vamos a poner acá. Ingrese A. Ya. Luego aquí le vamos a poner ingrese B. Luego acá le ponemos ingrese C. Y obviamente aquí ya no va a ser ABC, sino que será A. Ingresamos A. Ingresamos B. Ingresamos. Aquí ingresamos C.
Entonces, si se han dado cuenta, simplemente lo separé. Esto ya no está así, coma B, coma C, porque no vamos a confundir. A, luego B, luego C. Entonces lo ejecutamos. Me dice, fíjense, ingrese A, me dice, ¿no? Entonces, ingreso un 2. Luego me dice ingrese B. Obviamente, para ingresar B, yo tengo que colocar lo siguiente. ¿B hay una expresión para B? No hay ninguna. Pero sí para A y para C. Te coloco. Acá hay un error, ¿eh? Me confundí acá, creo. R es B al cuadrado. Fíjense, B al cuadrado. B al cuadrado. Como acá. Menos B. B por B, ¿no? ¿Y yo qué le puse? R por R. Aquí estamos mal. B por B. Ahora sí. Venga a pensar. Ingresamos a 10. Ingrese B 2. C 5. Error, me dice. Hay un error todavía por ahí. Si se ponen a pensar cuál puede ser el posible error, no lo sé, todavía no lo he especificado, pero podemos especificarle. ¿Ya? Aquí vamos a decirle error A igual a 0, ¿no? Aquí hay otro error, me dice que, error donde me dice que eh, raíz de número negativo. Ya, así podemos correr. Ahí podemos hacer la prueba más a detalle. Vamos a colocar 5, 10 y 20. ¿Qué me dice ahí? Error raíz de número negativo. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque seguramente B tiene que ser un número mayor, más grande que A y que C. Ya. B tiene que ser un número más grande, mayor que A y C. Entonces, de vuelta. Reiniciar. 4. B tiene que ser más grande, 10. 2. Y ahí me muestra los posibles resultados. ¿Ah? Pero tendrían ustedes que probarlo en su calculadora si es posible. La verdad yo no me acuerdo cómo se hace en la calculadora. Por les preguntaba si alguno sabe. Si alguno tiene su calculadora en mano, lo podría calcular y ver si estamos bien Sí, o mal. colóquelo más arriba donde está la fórmula general, por favor. A ver, yo no me acuerdo cómo se sacaba eso en calculadora. Ya no tengo la calculadora en mano. Creo que era... Ah, no, es esta de acá, ¿no? Es simplemente para verificar, ¿no? No es para... Sí, a mí me salió correcto. Voy a ver detrás de mi calculadora. Está bien. Y bueno, hemos pasado el día de hoy, hemos podido hacer un diagrama donde podemos ver los posibles errores que ocurren dentro de esta ecuación, ¿no? Ya les comentaba. Entonces, Dale eso. sí, y ahí son dos resultados, como les decía. Ya, entonces, está bien, ese era el problema del enunciado, esa era la solución del enunciado. Y como pueden ver, obviamente no son iguales, ¿no? X1 y X2 son similares, pero no son iguales. Bien, entonces, hasta aquí simplemente hemos hecho el diagrama y hemos hecho el análisis. Falta la prueba de escritorio, lo cual les comentaba hace un momento. La prueba no es nada más que... chucha, ya valimos, ya. A ver, no me acuerdo qué datos ingresé. Normalmente aquí en la prueba van a ver lo siguiente. Les comento lo siguiente. ¿Qué variables hemos visto hasta ahorita? En esta pruebita de acá. A ver, antes que nada.
le voy a copiar. Le voy a copiar, le voy a copiar. Ya. Entonces, esto lo voy a bajar más abajo. Esto sería mi prueba de hoy, mi proyecto de hoy. Y simplemente vean, digamos, ¿no? ¿Qué hemos hecho acá? ¿Qué hemos calculado? ¿Qué hemos hecho? Y cómo lo está procesando, ¿no? Cómo es que lo está haciendo. Es para eso la proyecto. Tengo la variable A, la variable B y la variable C. ¿Qué valor le di a A? En este caso creo que le di a B, le di 10, ¿no? Aquí es donde yo ingresé mis datos, ¿no? Me dice ingresar, me dijo. Yo a B le di 10, ¿no? Le di 10. Luego le di a A, le di 4. Y a C le di 2. Ya. Entonces, con esos valores, yo puedo venir acá. No. Yo ingresé A, 4. Ingresé B, 10. C, 2. ¿Cuánto vale A? 4. 4 es igual a 0. Falso. Se fue por falso, viene acá. Y aquí me dice calcular R. Entonces yo no sé cuánto vale R. Aquí hago R y digo, ¿cuánto vale B? Pues obviamente hay que hacer este cálculo de acá. ¿Ya? ¿Cuánto vale B? 10. 10 por 10 me da 100. Ya tengo 100. ¿Cuánto vale A? A vale 4 menos 4 por 4, que vale A, por C, que vale 2. ¿Cuánto es primero? ¿Qué hacemos primero? Obviamente la multiplicación, ¿no? Aquí ya se dan cuenta que vamos a aplicar la multiplicación primero. En este caso sería 8. Luego 2 por 8 me da 16. Y 100 menos 16 me da 84. Entonces, esos resultados que estamos sacando ahorita es el valor para R, ¿no? Así lo sacó. Y preguntó, ¿no? ¿El 84 es menor que 0? Falso, ¿no? Es falso, ¿no? No es verdadero. Entonces, como digo falso, se va por falso, viene acá y saca esto de acá. Y aquí me dice lo siguiente, ¿no? Obviamente aquí hay que sacar lo que hicieron, ¿no? Hay que ver acá, digamos, menos B más raíz, digamos, ¿no? Raíz de cuánto. Raíz de R. ¿Cuánto vale R? 84. Luego le aplicamos a todo eso un paréntesis entero. Y obviamente le hacemos la división entre 2 por A. Auxiliar, una pregunta, esa multiplicación no está mal. ¿Cuál? Esto de acá, el 84. 84, ¿Cuánto te salió? 68. A ver. Puede ser, me he equivocado. Lo sacaste así como está aquí, lo escribiste así, ahora lo voy a escribir. Sí, Puede que esté mal igual, ¿no? Nadie es perfecto. A ver, 4. ¿Por cuánto vale A? 4. ¿Cuánto vale C? 2. Ah, me salió 68, ¿no? sí. 68. ¿Y dónde saqué yo 94? A ver. Ah, 4 por 4 me da 16, ¿no? Correcto. Aquí le puse 8. Aquí da Son 16. 3 minutos. 16. Y aquí da 16 por 2. Y le puse 8. Lo sumé. Correcto. Y aquí me dio 32. Y obviamente 100 menos 32 me da 68. Correcto. Entonces ahí tenemos el valor de R, ¿no? Ese es el valor correcto. Estamos haciendo prueba de escritorio. Ojo. Y luego aquí armé la ecuación, ¿ya? Y cuando armé la ecuación, obviamente esto ya saben ustedes, ¿no? Los de Garzón ya saben cómo resolver esto. Hay que aplicar la fórmula y hay que hacer los demás valores. A ver. Entonces, a ver. Auxilio, una pregunta. Sí, La R, ¿qué era? Ahí me dice R. la R era lo que estaba dentro de la raíz. Por ejemplo, aquí arriba lo pusimos, ¿no? R está dentro de la raíz. Sí, R es todo lo que está dentro de la raíz. R, algo así como el cuadrado. No, la R es todo esto. Todo lo que está dentro de la raíz. Eso era la R. Sí, sí, ya lo entendí. Entonces hemos sacado solamente lo que está dentro de la raíz, ¿no? Entonces aquí ya nosotros podemos aplicar otra vez lo mismo, ¿no? Lo que habíamos hecho. Entonces aquí nosotros vamos a aplicar lo que han aprendido en su primer
más antes, ¿no? Antes de que lleguemos al diagrama. ¿Cuánto es la raíz de, cuánto vale B? Digamos, ¿no? B vale 10. Vale 10. ¿Cuánto vale R? R vale 68. Luego, ¿cuánto vale A? A vale 4. Y aquí se pueden hacer los cálculos, ¿no? La raíz de 68, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 68? Me sale, me sale 2 por raíz de 17. Obviamente le va a salir un número real, ¿no? O sea, le va a salir un número real. Y ¿Cuánto me obviamente sale? ese número es re grande, ¿no? Es algo de 2, o sea, 8.24 y decimal, digamos, ¿no? Y a eso ustedes ya obviamente a eso ya que ya calcularon la raíz, lo suman primero, ¿no? Chucha, esto está raro. Lo dividen entre 2 por 4 y así, ¿no? Y obviamente a eso le va a salir algo de menos 10 más 8, ¿cuánto es? Algo de menos 2,20 y tantos, digamos, ¿no? Digo, algo de menos 1,70 y tanto. Y todo eso lo van a dividir entre cuánto? Entre 8, ¿no? 2 por 4 y todo eso lo dividen entre 8. Y el resultado les va a salir cuánto era ahí. Menos 0, algo, ¿no? Menos 0.22, digamos. Y nosotros lo sacamos igual, ¿no? ¿Cuánto nos salió? En realidad el resultado concreto ahí es algo de... A ver, era 4,10,2. 4,10,2. 4,10,2. Y ahí me sale menos 0,21. Y aquí saqué cuánto. Menos 0,22, ¿no? Obviamente perdí decimales por el tema de que no hizo una división exacta, ¿no? No le sumé todos sus dígitos. Por eso perdí aquí decimales. Pero aquí se le sale menos 0,21. ¿Vale? Y otra Entonces, pregunta, sí, en caso de que fuese un examen y perdamos así decimales, igual lo van a aceptar. claro, no hay por qué habría problema, porque es una aproximación, digamos, ¿no? Obviamente, si querés lo haces todo, o sea, probablemente en la calculadora te sale más exacto, ¿no? Yo aquí nomás Claro, por no claro. sumarlo todos los dígitos, lo estoy haciendo así. Pero si en la calculadora le sale, obviamente, directamente colocan el resultado, digamos, acá no. Porque si ustedes colocan esto en la calculadora, le sale. Yo nomás lo estoy haciendo acá para que tengan una idea de cómo se saca esto. O cómo lo procesa la computadora. Pero ustedes saben que esto lo saca igual la calculadora, no hay problema. ¿Ya? Entonces aquí le sale ¿cuánto? Menos 0,22. No, le salía este resultado de acá, ¿no? Menos 0,20. Aunque sean los primeros tres dígitos, digamos. 0,21. Y el otro sale menos 2,2. Menos 2,2. Digamos, ¿no? O 28. Y obviamente ya calculamos x1 y x2, digamos, y mostramos x1 y x2. Entonces aquí yo recién hago la pantalla, ¿no? O sea, aquí hago mi pantalla, donde dice pantalla. Uy, está raro esto. Se está portando raro. Ya aquí digo salida, sino en todo caso. Y aquí colocan x1 igual a tanto, y luego colocan x2 igual a tanto, ¿no? O sea, eso lo que estoy haciendo ahorita es mi prueba de escritorio. ¿Ya? Y así, este ejercicio se da por concluido. ¿Y qué pasa si aquí coloco 0? O sea, esto de acá es lo que me arroja esto, ¿no? La salida, obviamente, saben que la salida es lo que hicimos aquí. Les había comentado la salida, obviamente son x1, x2, dos resultados. ¿Ya? Por si acaso, esto es un proceso, ¿ya? Es un proceso. No, aquí no conjuntamos todavía funciones o cosas así. ¿Ya? Si en el examen le pongo, por decir, los primeros datos de la prueba de escritorio, igual es válido.
O tengo que poner 3, por ejemplo, o 4, por ejemplo, algo así. ¿Cómo dijiste? No te escuché bien. No es que hay una prueba de escritorio, ciertos dígitos, 4, 10, 12, 68, menos 0.21, ¿verdad? Son una sola fila, digamos. Pero en el examen, ¿puedo poner así o necesito hacer como 2 o 3 filas hacia abajo? Obviamente, basta con dos ejemplos, ¿no? Le pueden preguntar incluso a la ingeniera o al ingeniero, ¿no? El ingeniero Zuna, por ejemplo, normalmente dice coloquen, hagan la prueba con un número con 5 dígitos, cosas así. Entonces bastaría con dos, digamos. Así que colocan, por ejemplo, cero, digamos, lo hacemos de vuelta, ¿no? Ingrese A, me dice cero, ya, ingreso B, 5, ingreso C, ya 3, digamos, lo que sea. Luego vengo acá y dice, ¿cuánto vale? Cero. Cero es igual a cero, verdadero. ¿Qué hace? Error, A igual a cero, ¿vale? Fin. Ahí donde solamente se calcula, donde dice error, coma, o en cualquier error, A igual a cero, digamos. ¿Vale? Entonces ahí acabaría, ¿no? Con esos datos de prueba. Este es otro ejercicio, digamos, estos son otros, ¿no? Es lo que me sale igual acá, digamos, ¿no? Lo reinicio, le coloco A 0, lo que sea, error A igual a cero. Y también es válido, solo que tendría que preguntarle ahí hasta cuántos ejercicios o cuántos ejemplos quiere, digamos, ¿no? En todo caso. Pero bastaría con uno o dos, según yo. Bien, entonces ese sería lo que les está pidiendo en esta ocasión. Lectura secuencial y de control. Disculpen si interrumpa. Hola, Hola. ¿sí? Auxiliar, yo creo que en el examen va a ser solamente diagrama y prueba de escritorio, ¿no? Por lo que hicimos hoy día, en el examen normalmente la ingeniera Garzón obviamente hace estas dos cosas, ¿no? En clase igual han debido haber hecho estas dos cosas, ¿no? Sí, sí. Eso nomás en el examen. La clave, pero para hacer esto hay que saber, hay que entender el problema, ¿no? Hay que hacer el requisito, obviamente hay que ver qué van a ingresar, qué van a salir, ¿no? En base a eso, hay que ver, ¿no? Por eso es importante la parte del análisis, solamente que como la ingeniera no lo toma, o sea, asume que ustedes saben analizar, lo asume. Pero lo del ingeniero así lo haría, digamos, mi examen de auxiliar, tendría que hacerlo a detalle, digamos. Entonces, en este caso, lo del ingeniero Zuna le sirve esto. Hacer esto, esto, esto. Eso sería su examen de ello. ¿Ya? Bien. 12, ¿qué es la 12? Oh, ¿cómo es esto? Esta es la 13. ¿Y la 12? La 12 es simplemente... normalmente la ingeniera les avisa con anticipación la fecha del examen. No les va a tomar un día para otro. Les avisa, igual eliges una, les avisa 2 semanas antes o una semana. Digamos, hoy es domingo, hoy es sábado. Y les diría, el examen va a ser jóvenes el otro sábado. Obviamente tienen tiempo para eso, ¿no? Pero ella les avisa. ¿Ya? Pero como les digo, practiquen por su cuenta. O sea, les digo eso porque eh, van a vivir de esto si es que van a salir algún día ingenieros. Van a hacer, o sea, van a hacer algoritmos, no algoritmos, sino programación. Y para la programación tienen que saber, obviamente, resolver problemas, ¿no? Entonces, es bueno pensar. No tienen que ir haciéndolo. Ya, por ejemplo, aquí se da la longitud de un triángulo mediante las variables A, B, C, calcular su área mediante la fórmula. O sea, es similar. No hay mucho, no lo veo mucho lío. ¿Ya? El tema del... Es similar a lo que hicimos ahorita, solamente que obviamente tiene su fórmula, el área, ¿ya? O el triángulo. Dada la longitud de un triángulo, dice, ¿no? Dada la longitud de un triángulo. ¿Cuál es cómo fórmula calcular el área de un triángulo? A ver, vamos a ver acá.
Hay otro tipo de triángulo, ¿no? Aquí se da la longitud. Hay 3 variables, pero dice. Normalmente la longitud son estos, pues, ¿no? L, L, L. Y la base. La altura, creo. Pero aquí dice donde S es igual a A más B más C. ¿Qué les iba a decir? Y esta parte de la estructura múltiple, ¿para cuándo es? ¿O no les ha dicho nada? Esto se ve más feo, digamos. Pues le pregunto. Los de Garzón. Hola. Es para este miércoles que viene. ¿Todo esto? ¿Los dos? Todo el práctico. Eh, Sí. Sí, Se ve que les gusta practicar. Bueno, la ingeniera los que hace practicar, ¿no? Se ve, raya. Ya, he buscado algo acá, he pillado algo así como esto. Ya, fórmula de Ero. Donde me habla de esta fórmula. Es similar a la que está en práctico, ¿eh? Dice que ese es menos A, o sea, simplemente hay que tener, yo creo que hay que tener cuidado si es que el resultado sale cero, digamos, ¿no? A ver, como les dije hace un momento. Hagamos el diagrama simple, así es simple, simple detalle ya. Esto lo voy a, este código de acá lo voy a copiar por si en algún motivo me vuelvo a hacer el diagrama de vuelta. Si se han dado cuenta, esto que está acá es lo mismo que está acá abajo. ¿Ya? Simplemente cambia la cosa. Si se han dado cuenta, yo por aquí lo hice entrar por falso, luego falso y mostré todo. En cambio aquí abajo lo hice mostrar por verdadero, luego por verdadero. O sea, todo por verdadero. En cambio aquí fue al revés. Que igual es válido, por si acaso. Bien. Ahora hay que seguir con el otro, con ese ejercicio que mencionaron. ¿Ya? Ustedes igual, lo bueno de cuando es virtual es que se quedan los apuntes así, ¿no? Se quedan y me da para realimentar el ejercicio. Entonces el otro ya es un ejercicio y es de... Aquí hicimos, por ejemplo, ¿no? El ejercicio del anterior semestre, hicimos la 2, hicimos la 1, la 11. Debe estar por ahí. Aquí hacemos otro. Pero este es para estructura secuencial número 2. Creo que era la 12. A ver. Aquí era, era la 12, correcto. La longitud de todo eso, dice, ¿no? Está dentro de una raíz. Bien. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle está en lo siguiente. ¿Cuánto vale ese? ¿Alguien sabe? Me dice que ese es igual Hay a que, la suma de los dos, de los tres, dice, ¿no? Ajá, la suma de los tres. Pero fíjense que aquí solo dice la suma. Y aquí me aplica división. No sé cuál está bien. ¿Qué dicen? Voy al profesor este, a ver. En YouTube. El profe, ¿cómo se llama? El de cálculo. Matemática. Ya, simplemente para ver cómo lo está haciendo. Ya, entonces tenemos esto, ¿no? Semiperímetro. Correcto. Entonces,
Fíjense, la fórmula está bien. O sea, aquí no nos falta en el práctico enunciado. ¿Ya? Entonces, es simplemente hacerse eso, digamos. O sea, ¿qué hace? Simplemente, o sea, ya vimos que necesitamos. Fíjense que cuando ven así variables A, B, C, son 3 parámetros los de entrada. Y obviamente S es una que se calcula. Entonces, omitamos un poco el análisis porque se los dejo para que ustedes lo hagan a detalle. Pero digamos que en la prueba siempre va a haber, en este caso, ¿cuántas hay? A, B, C. Supuestamente son, ¿qué dice que son? La longitud. Entonces, de longitud aquí podemos colocar, en vez de decir A, coloquen longitud, digamos, ¿no? Longitud. Luego lo mismo acá. Longitud. Longitud. Aquí lo mismo, longitud. Ya. Y aquí hay que calcular S. Donde decía que S, todo se divide entre 2, entonces calculo S. Vengo acá y digo, mira, voy a calcular S, va a ser igual a cuánto, obviamente aquí hay un detalle, ¿no? Tienen primero que hacer la suma y recién dividir. Entre paréntesis, no se olviden, paréntesis. Ser la suma, A más B más C, divídanlo entre 2. Ese es ese. Luego me dice que tengo que aplicar a la fórmula esta. Que S menos A, S menos B, S menos C y S. Podríamos calcular incluso todo el valor, ¿no? Directamente decirle acá lo que está dentro de la raíz, lo que está en la parte interna, digamos, ¿no? Interno. Podríamos decirle que es todo esto. Que es la fórmula que nos está mencionando. S. Entonces aquí es S por S menos A menos B, dice, ¿no? Por S menos B, S menos B, por S menos C. ¿Ya? Entonces, aquí le pasa lo mismo, ¿no? Por si algún motivo hubiera un error aquí dentro del paréntesis, no sé, puede haber error, nadie dice que no. Por el tema del negativo que les había comentado. ¿Vale? Pero, si se ponen a pensar, normalmente aquí saca el promedio. ¿Ya? Saca el promedio. Y obviamente el promedio me puede dar un número negativo también, sí, puede ser, pero para evitar ese tipo de errores, mejor asuman ya que puede ser que se ocurra un error. Entonces aquí puedo colocar, digamos, si directamente le colocamos R, digamos, ya no hacerlo así. R, y podríamos preguntar directamente si R es igual a C, R es igual a este o un error. Digamos. Yo quiero borrar todo, ¿no? Sí, esto lo puedo borrar. Y aquí ya podríamos, digamos, borrar todo esto y borrar esto. Para que no nos confundamos. Y fíjense que si R fuera negativo, obviamente mostramos el error, ¿no? Raíz de un número negativo. Caso contrario, hay que aplicar la fórmula de la raíz. A ver, le decimos, caso contrario, A va a ser igual a cuánto, a raíz de cuánto, raíz de R, el área, y mostramos, ¿no? Salida. Área y coma y la A. ¿No? Con eso ya podríamos tener una idea de qué es lo que podríamos hacer. Longitud de A, 3. Longitud de B, 5. 7. 6,94, ¿no? Entonces, aquí me imagino que va a ser un ejercicio. A ver. Hay un pequeño detalle, ¿no? Pero no tengo datos de entrada. A ver.
No, aquí está demostrando. Por ejemplo, aquí dice lo siguiente, ¿no? Hay un pequeño ejemplo aquí. Espero que esté bien. Esperemos que sí. Me dice longitud de A, 3. 3. Longitud de B, 5. Longitud de C, 6. Me sale 7.48, ¿no? Entonces eso me da... Está bien, ¿no? 7,48. Y está correcto, ¿no? Entonces asumimos que está bien, digamos. Pegamos la imagen, pero quiero que entiendan lo siguiente. Obviamente esto lo asumí por si hubiera un error. Tal vez no haya error, puede que se ignore, pero para evitar errores lo estoy haciendo así. ¿Ya? Y lo dejamos así el diagrama. Ya, ustedes le sacan la prueba del escritorio. ¿Saben cómo hacernos eso? Es que ahí necesitamos un poquito más de tiempo para hacerlo con calma, pero lo dejo para que lo revisen cómo lo hace, lo mismo que hicimos hace un momento. ¿Ya? Disculpe, ¿podría hacer usted otra auxiliatura mañana? Si es que tendría tiempo. Es que la verdad yo no comprendo mucho. Tema de la lógica, te recomendaría o sea, esta parte de acá es tema de la fórmula, ¿no? Entonces, Eso y la prueba de escritorio, o entonces, sea, en sí. si querés, hagamos la prueba de escritorio, para que le entendas mejor, porque es mejor no quedarse Por con la favor. duda. Pero entiendan, a ver, ¿qué es la prueba de escritorio? Simplemente es, ahí chucha, no entiendo. La prueba de escritorio simplemente, ¿dónde se metió esa cosa? Se me fue para allá, ¿por qué está yendo para allá? Ahí está, ya. Entonces, como que para el miércoles el práctico. Ya. Entonces, vénganse acá. Ahí está el diagrama, el algoritmo, digamos, ¿no? Supongamos que lo hicimos bien. ¿Qué fue lo que hicimos en el algoritmo? Simplemente tratamos de colocar la fórmula que ya está establecida, pasarla a un diagrama. Y del diagrama, que es el paso del diagrama de flujo, lo tenemos que ver que si realmente mi diagrama funciona bien, tengo que... Obviamente aquí estoy haciendo pruebas, ¿no? Hagamos la prueba, coloquemos 3. Bueno, antes que nada, coloquemos las variables. Hace un momento yo definí variables. Variables A, ¿por qué? Porque sabemos que necesitamos valor de A, valor de B, valor de C. Porque en la fórmula me dice que necesito la variable de A, B, C. Entonces, sacamos A, B, C y sacamos, en este caso, S, ¿no? S, R, y luego tenemos R y la A. Correcto. A ver, aquí no quiero insertar algo. Tabla. Insertar a la derecha. Ya, aquí tengo la pantalla o salida. Ya, la salida. Entonces, todas estos son variables que hemos sacado en base al diagrama. A, B, C. ¿Cuánto es A, S? ¿Cuánto vale, digamos, en este caso, hay que calcular cuánto vale A? Le di valor de 3. ¿Cuánto vale B? Valor de 5. ¿Cuánto vale C? Valor de 6. Ahora, ¿cuánto vale S? Porque aquí me dijo, ingresé la longitud de A. Ingrese A. Ingresé 3. Ingrese B, 5. Ingrese C, 6. Bien, ya ingresaste todo eso. Ahora me dice, fíjate, S es igual a la suma de los 3 dividido entre 2. Sumen los 3, ¿cuánto les da? 6 más 5, 11. 11 más 3, 14. 14 dividido entre 2, ¿cuánto me da? 7. Ahí está 7. Ahora, todo esto, lo que está acá, colóquenlo en la calculadora, si quieren. Eh, colóquenlo. ¿Ya? ¿Cuánto vale? Aquí sería S. ¿Cuánto vale S? 7. Digamos que S vale 7. Desplázelo en la calculadora, en su calculadora. 7 por S menos A. Paréntesis. ¿Cuánto vale S? 7. 7 por... ¿Cuánto vale A? 3. A vale 3. Por 3. Igual. Pucha, le pelamos en el... Igual. Ni modo. Ya. De vuelta. 7 por... Paréntesis. 7 menos... Menos A que vale 3.
cerramos paréntesis, luego le hacemos un por, luego paréntesis, le ponemos 7, menos b, ¿cuánto vale b? 5, cerramos paréntesis, luego por, luego s que vale 7, menos, ¿cuánto vale c? 6, menos 6, pero nos olvidamos el paréntesis, ¿no? Chucha. Ya, pero de todas formas, métanlo esto en su calculadora. Hay que me olvidé el paréntesis, no sé cómo colocarlo. Vamos a sacarle el paréntesis de dentro. Auxiliar, una pregunta. Hola. ¿En qué se basa que primero la suma y luego la multiplicación se va en ese orden? La S primero y luego la R. ¿En qué se basa el resultado de R? No, el orden que va primero la suma y luego la multiplicación. O sea, S primero y luego R. El orden de prioridad al aplicar los operadores. Creo que sí, porque creo que hay un triángulo que había, ¿no? Y iba por orden. Claro, eso es la fórmula que nos da el ejercicio. Nos dice que hay una fórmula, que esta fórmula nos sirve para calcular el área de un triángulo mediante la fórmula de... ¿Qué fórmula era? No era la fórmula de Heron. ¿Ya? Esta es la fórmula de Heron. Entonces, esta fórmula nos dice que con esto se puede sacar el área de un triángulo, correcto, sabiendo su longitud, ¿no? Entonces me dice que A es lo de acá, me dice que B es esta longitud de acá y C es esta longitud de acá. Y S es el área de todo lo que está acá. Obviamente para sacar el área tenemos que sacar esto en la calculadora. O la otra es que quién diseñó ese resultado de la calculadora, obviamente hay estos cálculos internos, ¿ya? Y en base a eso estamos sacando el valor de S, digamos, ¿no? Que me dice que S, ¿qué es S? O P, en este caso es P. La suma de los 3 dividido entre 2. ¿Ya? Todo lo que está aquí está en Classroom por si acaso. O sea que ya no me lo tienen que pedir y ya saben dónde está. ¿Ya? Entonces este resultado no sé cuánto me da. Me le peleé en la calculadora. Alguien lo saca. Belleza. En radian. Y ya. De todas formas. Lo malo es que tenemos acá esto. A ver. ¿Cuánto vale ese? 7. 7 por... ¿Cuánto vale ese? 7 menos 3 paréntesis por 7 menos 5 paréntesis por S que vale 7 menos C que vale 6. Cerramos paréntesis y le damos igual. 4256. ¿Y R cuánto vale? 4256. Entonces ese es mi valor de R, ¿no? Eso me dice la calculadora. Luego pregunta, ¿cuánto vale R? Esto. Esto es menor que 0. Falso. Se va por falso. ¿Cuánto es la raíz de eso? La raíz de esto, raíz cuadrada. La raíz cuadrada de eso es... ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? 65.23 y algo. No sé si yo le peleé. Sale mal. Ya, tal vez yo le peleé. Porque me sale mal. Aquí le faltó este. Lamentablemente, yo le fallé en este cálculo de acá, ¿ya? Sáquenlo en su calculadora. Les va a salir el resultado correcto. ¿Ya? Los valores de esos reemplácenlo. Y me da 56, ¿no? Y la raíz de 56. ¿Cuánto es la raíz de 56? La raíz de 56 me da 7.48. Y fracción. ¿No? Entonces, como R, ¿cuánto valía R? 56. ¿Es menor que 0? Falso. Pedimos por falso. ¿Cuánto vale A? La raíz de R. Entonces, ¿cuánto es la raíz de R? 56.
Por lo tanto, la raíz de 56, ¿cuánto es? 7.48. Por lo tanto, A es el área. Y le digo, ¿cuánto es la salida? La salida es el área, es 7.48, ¿no? Y mi resultado es el siguiente, ¿no? El área es 7.48. Bien, entonces lo que acabo de hacer en estos momentos era únicamente la prueba de escritorio, ¿ya? Y así lo van a sacar, digamos, cuando hacen su diagrama. Y tienen que hacer esos tres, ¿no ve? O tienen que codificarlo igual. No, creo que no. Quitar el diagrama. Y esta es la prueba de escritorio. ¿Ya? Y así pueden probar con otros resultados, digamos, ¿no? Pero sería eso. Bien, jóvenes, entonces véanlo. Ya hicimos ya el ejercicio 12. Y aquí están los otros de calcular salario. Que este sí es un poquito más complicadito, digamos, ¿no? Más a razonar, digamos. Luego tenemos el de verificar si un número es mayor. Creo que lo hicimos el primer día de clases igual, pero es algo sencillo. Luego hicimos la 11 que en su momento. Y la 12, ¿no? En este caso faltaría la de acá, ¿no? La del modelo del examen. Creo que esta era la... ¿Cuál era esta? La del número... ¿Qué número era esta? ¿Recuerda? A ver, creo que era 7, la creo 7. que es. Ya, esa era la 7. 07, ya. Ahí tenemos los ejercicios ya, por si acaso están ahí. 7, la 11 y la 12. Ya. Entonces lo que les queda a ustedes ahí es practicar. ¿Ya? De resolver los otros ejercicios. Y en base a eso puedan, en este caso, ¿dónde está el práctico? Aquí está. Una preguntita, sí. Hacer estos, ¿no? De todas formas, si tienen dudas, lo vemos el buen pucha, el lunes es feriado, ¿no? El martes, No, es que el lunes tengo que dar la identidad con el otro grupo de presencial, pero ese día no tenía que ir a la U, pero como es feriado, les debería no identidad a los del otro lado. Ya, pero traten de hacerlo. Esto está hecho en... ¿Dónde está hecho esto? Dado de notas, de donde tiene que calcular, creo que está hecho por ahí. A ver, un detalle. Este número que es 14, ¿eh? 14, leer, a ver, no lo tengo, espérame, no lo tengo. Lo vi por acá. El número que lo da. Es el otro. Aquí está. A ver, no tengo, espérame, quiero ver esto. Esta es la 25 de acá. Esta es la 21. Luego dice hacer un programa que permite calcular la cuenta. Se trata de escribir lo mismo, no es otra cosa. Esto es lo mismo. Es diferente. Ya. De todas formas, este ejercicio lo tengo por ahí. O sea, lo he visto por ahí. Este 21, por ejemplo. Esta es una. Parece que es este. Pero está todo borroso de chino. A ver. No. 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 Ya. Ya, pero jóvenes, de todas formas, hay ejercicios. Como saben, esto es práctico, ¿no? Entonces, el problema de los prácticos, no, la ingeniera no se los va a revisar, obviamente, son hartísimos prácticos. Entonces, ella asume que ustedes lo están haciendo conscientemente, asume que lo hacen conscientemente. El problema es en el examen. Obviamente que los que hicieron bien en el práctico, se asume que el examen lo van a hacer bien. Pero si ustedes lo hacen mal, obviamente en el examen se le va a reflejar que lo están haciendo mal. Y el examen es lo que vale harto. ¿No? ¿Ve? Entonces, yo recomendación, les sugeriría que se vean los videos de la clase de YouTube. O sea, ahí he hecho un montón de ejercicios, ¿no? Pero estos temitas de acá, como les digo, en todo examen que haya,
solo cambia el problema. El problema cambia. Los problemas cambian cada rato. En la vida real es lo mismo. ¿Ya? Le van a pedir un día hacer aplicaciones. No sé, el problema es lo que cambia. El algoritmo, si ya saben hacer en un programa, saben hacerlo, lo van a poder hacer. Pero el problema cambia. Entonces, la idea de esta materia es que ustedes puedan hacer los pasos correspondientes y con eso van a mejorar su lógica para el futuro. Porque aquí vamos a ser ingenieros, ¿no? Tenemos que pensar, resolver problemas. Y bien, jóvenes, entonces así quedamos por esta clase. No les quito más su tiempo, ya hemos pasado el límite, creo. Pero véanse los demás videos, o sea, para que entiendan cómo funcionan los pasos correspondientes, digamos, ¿no? O sea, porque pues, si les cuesta un poquito, véanse las clases que están ahí, más que todo el inicio. ¿Ya? Cuidado. En el diagrama de flujo que ustedes están haciendo, yo lo estoy haciendo en PCI. Fíjense lo siguiente. La salida tiene esta forma. Esta forma de acá. Esta cosa de acá. Es la salida. Entonces, en mi diagrama de flujo yo tendría que ponerlo de esa forma. Ya no ponerlo, sino prácticamente ponerlo así. Ya, esa es la forma de la salida. ¿Entienden? ¿Ya? O sea, todas las figuritas son iguales. Este es entrada, solo que sin flecha. No, olvídense de la flecha. Esto es entrada. Esto es salida, mejor dicho, salida. Esto es entrada. Normalmente la entrada es así. Digo, la salida es así, la salida. La entrada es así, con flechita hacia adentro. Esta figura. Y la salida es con esta figura de rombito de esta de acá. No es un rombo, sino medio inclinado, como un lado inclinado, ¿no? Ya tengan cuidado con eso, para que no lo, o sea, en el examen no hagan eso. Entonces la salida es así. Bien. ¿Alguna otra duda antes de finalizar? Sí, sí, yo. El ejercicio que estábamos haciendo hace ratito era, le decía acerca de la jerarquía, o sea, que se basaba en eso. Claro, en la jerarquía, obviamente, por eso vieron jerarquía antes de hacer eso. Ajá, había un triángulo, ¿verdad? Que ahí no sé, yo lo vi y que le dije, por eso la S va primero, y luego después la R, así le dije, de acuerdo a la jerarquía, le decía. Claro, es que pasa que cuando vas a hacer este tipo de operaciones, obviamente, hasta la misma fórmula me dice, no, colocar paréntesis. ¿Por qué? Porque obviamente si no hay los paréntesis, la jerarquía ya va a cambiar, va a ser otra cosa. Lo mismo pasaba al calcular la raíz del 7, ¿no? O sea, yo le tuve que poner paréntesis en base a qué, en base a lo que numerador y denominador, y no, si no le coloco el paréntesis, obviamente ya va a ser otra cosa, no va a ser lo que dice la fórmula. Entonces lo que estamos haciendo simplemente es tratar de aplicar una fórmula y pasarla a diagrama. ¿Ya? Eso, eso, de momento. Bien, jóvenes, entonces concluimos por hoy. Que tengan un fin de semana. Chau, chau. La clase de la subo más tarde.